Hablar de energía. Energía es un concepto, lo conocemos, pero es difícil de poder definir. La energía es la capacidad para realizar un trabajo o para transferir calor. ¿Qué significa trabajo? Trabajo es la energía necesaria para mover un objeto. El calor, en cambio, es la energía empleada para aumentar la temperatura de un objeto. Hay distintos tipos de energía: cinética, energía potencial. Bueno, ahí en el teórico yo se los estuve hablando y les dije que la unidad de energía es el joules, que es en honor al científico británico Jules, y que investigó el calor y el trabajo. Y un joule es igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Entonces, un joules es igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Tradicionalmente la energía se va a medir en calorías, ¿sí? Ahora vamos a dar la definición de trabajo. En calorías. Y una caloría es exactamente igual a 4,184 joules. Entonces, nosotros, según el sistema internacional de unidades y medidas, bueno, la caloría no es una unidad, pero normalmente el calor nosotros lo expresamos en calorías. Bueno, nosotros ya lo de sistema y entorno lo habíamos hablado a principio de año. Los sistemas es la porción del universo que está limitada y bien definida del resto del universo, y entonces tengo el sistema y los alrededores, se llama alrededores o entorno. Estos sistemas pueden ser, lo habíamos hablado ya, abiertos, cuando intercambian materia y energía; cerrados, cuando no intercambian, materia; y aislado, cuando no intercambian ni materia ni energía, es decir, no se producen los cambios. Esto ya lo habíamos hablado a principio de año. Después también tenemos que repasar las variables termodinámicas, extensivas e intensivas. Las extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, masa, volumen, flujo de calor, y las variables intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad del sistema que se está estudiando, como la temperatura, la densidad, la presión, la concentración. Para aquellos sistemas que están en estado de equilibrio termodinámico, se necesita, para describir a ese sistema, solo yo necesito saber un reducido número de variables termodinámicas, que son las variables de estados. Las variables de estados, para conocer el estado de un sistema, me bastaría conocer la presión, la temperatura y el volumen. Existen algunas variables termodinámicas que dependen del estado del sistema únicamente y no de los pasos intermedios. Por ejemplo, si yo quiero llegar de A a B, puedo pasar por C y para después llegar a B, o puedo ir por un camino más corto. Bueno, aquellas variables termodinámicas en donde no interesa el camino recorrido para pasar de un estado inicial a un estado final son las funciones de estado. Bueno, vamos a empezar con trabajo y con calor, ¿sí? Nosotros definimos al trabajo como la fuerza, la energía necesaria para mover un objeto. Bueno, la fórmula de trabajo
es trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Sí? Levantar un objeto, correr una silla, bueno, eso es la fuerza necesaria que yo tengo que hacer para mover de un lugar al otro mi objeto. Bueno, esta es la fuerza de trabajo. Después vamos a ver calor. Calor, vamos a ver, dijimos que es la energía necesaria para aumentar la temperatura de un objeto. Bueno, ese intercambio de calor de un sistema, hay un intercambio de calor de un sistema al otro, puede ser de distintas maneras. Particularmente tres vamos a ver nosotros, tres formas de poder intercambiar el calor de un sistema al otro, la transferencia de calor. Bueno, vamos a empezar con el primer principio de la termodinámica, que es el principio cero de la termodinámica. Me dice que si dos cuerpos están en equilibrio térmico, con un tercero, es decir, yo tengo un cuerpo A, un cuerpo B y un cuerpo C, ¿sí? Tengo los tres cuerpos, están en contacto estos tres cuerpos y están a distintas temperaturas, ¿sí? Como hay un intercambio de energía entre ellos, unos se van a calentar y otros se van a enfriar después de pasado un tiempo, ¿sí? Y puede ser que alcancen un estado de equilibrio, es decir, que los tres cuerpos tengan la misma temperatura. Entonces, si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, A y B están en equilibrio térmico con C, es decir, tienen la misma temperatura, entonces están en equilibrio térmico entre sí. ¿Sí? Si A y B están en equilibrio con C, entonces A y B también están en equilibrio térmico. Es decir, que todos van a alcanzar la misma temperatura. Podemos definir equilibrio térmico cuando dos cuerpos se ponen en contacto con un tercer cuerpo a distintas temperaturas, se produce un intercambio de energía desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor, hasta alcanzar iguales temperaturas. Calorimetría. La calorimetría se llama calorimetría a las mediciones y a los cálculos de la energía en forma de calor, ¿sí? Cuando se intercambia calor de un cuerpo a otro, ¿sí? Entonces, el calor, la cantidad de calor va a ser igual, de energía intercambiada en forma de calor, va a ser igual a la masa por el calor específico de la sustancia por la variación de temperatura. Esta variación de temperatura siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Si la variación de temperatura es positiva, significa que la temperatura final es mayor, por lo tanto hay un aumento de la temperatura. Y entonces Q es positivo, la cantidad de calor, e indica que va a absorber calor. En cambio, si es negativo, el cuerpo va a disminuir de temperatura, porque temperatura final va a ser menor que temperatura inicial. Por lo tanto, la cantidad de calor es negativa y significa que ese sistema perdió calor. Muy bien. Entonces, vamos a ver que la energía calórica ganada por un cuerpo es igual a la cantidad de calor perdida por el otro. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el calor absorbido va a ser igual al calor cedido, pero el calor cedido con signo negativo. ¿Sí? Negativo, no sé si se ve, negativo.
¿sí? Con signo negativo. Lo cedido, lo que se pierde siempre es de signo negativo. Nosotros en la carpeta, en el teórico, yo no se lo subí así, sino que le subí esta fórmula, que el calor absorbido más el calor cedido es igual a 0. Si nosotros de acá ponemos calor absorbido, es igual a menos el calor cedido. Llegamos al mismo resultado. Además, tampoco le puse absorbido y cedido, sino que les puse estado 1 y estado 2, pero bueno, más o menos igual. La masa por el calor, por la variación de temperatura del cuerpo que absorbió, ponemos cuerpo 1, ¿sí? Va a ser igual a menos la masa por el calor específico por delta T2. ¿Sí? Bueno, y con eso nosotros podemos hacer los primeros ejercicios. Vamos a hacer algún ejercicio.